Vamos a continuar en el medio rural con el trabajo que desarrollan los CRA, los Centros Rurales Agrupados, que permiten a niños de varias edades pues asistir a clase juntos cuando hay pocos niños en varios pueblos. Y uno de ellos, el de Bronchales, en la provincia de Teruel, lo está visitando a estas horas la consejera de Educación, y para plantear la mejora y la reforma de estos centros rurales que son tan necesarios si queremos mantener la atención educativa en esas zonas. Pilar. Sí, porque DGA y Diputación Provincial de Teruel tienen un convenio firmado por un valor de 1 millón de euros para acondicionar y mejorar todos los centros escolares de la provincia de Teruel. Pero este año la sorpresa ha saltado aquí en el aula de Bronchales, porque se les ha quedado pequeño el colegio. Actualmente hay 35 matriculados, pero prevén que de cara al próximo curso se incorporen 8 niños más al aula de infantil. Recordamos que aquí se estudia infantil, primaria y el primer ciclo de educación secundaria, así que es necesario duplicar el espacio. Van a pasar de 4 a 8 aulas y prevén que esté listo para el próximo curso. Todo gracias a un edificio anexo a esta escuela, propiedad municipal, que está prácticamente acondicionado. Solo faltarían los retoques para que se pueda desarrollar la actividad docente. Decía la consejera de Educación que el Gobierno de Aragón apuesta por la escuela rural y a que aquí se van a invertir más de 120.000 euros para poder ampliar estas instalaciones, y en su unidad hermana, en Orihuela, se invertirán 18.000 euros más para la mejora de esa escuela. También el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, la otra parte de esta inversión, dice que invertir en las escuelas rurales es lo mejor que puede hacer la Diputación, porque los niños de los pueblos son nuestro futuro. Porque en Bronchales vamos a hacer una ampliación. Como les ha explicado el alcalde, nos ha sorprendido que en mitad de la España vaciada aquí hay más alumnos que a futuro y necesitan ampliar. Y aprovechando que necesitan alguna aula más, pues vamos a conseguir que estas aulas estén atendiendo necesidades que no sea una mera aula, como puede ser un espacio para música o para actividades que no sean propiamente docentes. Yo creo que de las cosas que hace la Diputación Provincial esta es la más importante. Lo digo sinceramente, estos 500.000 euros que pone la Diputación, 500.000 el Gobierno de Aragón para firmar este convenio y mejorar las escuelas, porque creo que lo más importante que puede haber en un pueblo son niños. Porque si hay niños hay futuro, hay arraigo, hay continuidad. Y si no hay niños, pues no. Y ese mensaje positivo, primero destacando la calidad que tiene nuestra escuela rural, nuestra escuela de los pueblos. Bueno, pues es importante invertir en los pueblos para que se queden los niños y para que puedan estudiar allí. Pilar. Sí, es muy buena noticia que haya niños en Bronchales, es decir, que haya más niños. Este proceso que estamos viendo en Teruel, que además antes habíamos visto en el tema de lo de la DGT, ¿no? que os decía que había innovado Teruel, este es un proceso que Teruel es de las primeras provincias que también innovó. En la década de los 80 nos encontramos una situación muy complicada en el medio rural, porque donde no había niños se iban a escuelas hogar, con lo cual no era bueno, ni pertinente ni bueno que durante una semana estuvieran los niños en una escuela hogar. Con lo cual hubo que hacer todo un diseño de vuelta de los niños a sus lugares, pero ese diseño de vuelta de los niños a sus lugares se encontraba con escuelas unitarias muy pequeñitas, muy pocos niños, que no tenían la posibilidad de tener especialistas de música, educación física, idiomas. Y entonces la propuesta fue, por un lugar, los CRIED, que es pionero Teruel, con un director provincial en aquel momento que era Pedro Roche, y por otro lado la propuesta fueron los CRAT, que este es un CRAT. Quiere decir que se concentra en un determinado pueblo, los niños de la zona, y pueden hacer desde infantil hasta el primer ciclo de secundaria. Y esto se hizo con la planificación de la LOSE. Esto es todo década de los 80 y principio de los 90, para dar una alternativa a la escuela rural. Y por último, un tema que era clave también, y me gusta ver que continúa, en aquel momento el Gobierno de Aragón no tenía las posibilidades porque no había transferencias, y el dinero lo tenían las diputaciones provinciales. Entonces
los responsables de educación no transferida a la educación, Zaragoza, Huesca y Teruel, acudíamos a las diputaciones provinciales y decíamos un SOS, ayudarnos a poner en práctica determinados temas que no podemos. Entonces yo recuerdo el primer convenio que firmé como directora provincial de educación con Florencio Repollés, que además el responsable era Carlos Alegre, por ejemplo, para educación de adultos, para educación compensatoria, para orientación, eso de que enseñar a los alumnos, a las alumnas que hay referentes para estudiar, es decir, para ese tipo de temas, para invitación a la lectura, porque las diputaciones nos ayudaron y para, evidentemente, intentar mejorar la escuela rural. Y veo que sigue, con lo cual me parece espléndido, felicito al presidente de la Diputación de Teruel y por supuesto a la consejera porque siguen en ese proyecto, que es un proyecto de la década de los 80 que continúa, como aquellos años que empezamos muchas cosas y continúan afortunadamente. O sea que felicidades y felicidades a Bronchales, que tiene la capacidad de tener más alumnos y evidentemente una escuela es necesaria, pero una escuela de calidad. Por eso hay que hacer los CRAD, para que esos niños tengan la misma calidad, tengan con especialistas que no pueden tener si están en una escuela solo. Idiomas, educación física, música, plástica, que un profesor no cubre todas esas materias para poder dar en una escuela pequeñita de un centro rural pequeñito. Bueno, una escuela rural que da servicio a Bronchales y a Orihuela. Exactamente. O sea, aglutina a los niños de estos dos municipios. Que independientemente, yo entiendo lo que dice Pilar, que a nivel educacional puedan tener algunos hándicaps, ¿no? Por decirlo de alguna forma, creo que luego por otro lado tienen tanto a nivel emocional, que tú esto también entenderás, es decir, los coles tan pequeñitos, donde hay una relación tan especial y tan bonita, ¿no? Yo que vengo de un colegio grande, pero al final recordar a la típica profesora que siempre, o sea, creo que esa parte personal que perdemos muchas veces en el ritmo de vida que llevamos en estos colegios tan grandes, donde cambias tanto de profesor que no te permites vincular, ¿no? O sea, yo estudié psicología por mi profesor de filosofía, o sea, al final la relación de un alumno con un profesor termina teniendo tanto peso emocional si lo dejas, o sea, si dejas que esa relación fluya. Entonces creo que estos colegios permiten mucho este tipo de relaciones mucho más personales y mucho más allá de un temario y un examen, ¿no? Entonces creo que para mí este tipo de colegios me parecen brutales por ese aspecto humano que se pierde en los colegios actuales tan grandes. Esa fue la apuesta por la escuela rural, pero una escuela rural de calidad, no lo olvides nunca. Es decir, lo que no podía ser una escuela rural que no tuviera calidad. Por eso había que inventar, y lo que se inventó por un lugar primero fue los CRIEZ y luego los CRAD. Es una apuesta rural de calidad. Tiene que tener lo mismo, aunque haya menos alumnos, tiene que tener lo mismo que un centro de la ciudad de Zaragoza. Esa es la clave para entender lo que significan los CRAD. Y sobre todo también cuando haces la aplicación de la LOSE, y entonces es primaria hasta los 10 años, luego tienes que intentar que el primer nivel de secundaria se queden ahí. Pero eso es una apuesta de planificación que no es lo mismo en el mundo rural que en el mundo urbano. No es lo mismo. Por eso la escuela rural es costosa y por eso me parece bien que la Diputación sea consciente que es costosa y que ayude, porque bueno, pues tiene financiación posible, y que ayude al Gobierno de Aragón a seguir adelante esos proyectos que, repito, son de los años 80, es decir, porque nos encontramos en una situación muy especial con la escuela rural. Es que hablando de despoblación, que estábamos hablando antes con el tema de la DGT y otros, es un asunto clave cuando una familia en el medio rural se plantea su futuro a medio o corto plazo. Uno de los principales factores de decisión es dónde van a estudiar los niños. Es decir, trabajo puedo encontrar aquí o lo puedo encontrar en la ciudad. Asistencia médica la tendré aquí o la tendré en la ciudad. El transporte, pero el colegio es definitivo. Es decir, dónde mis hijos van a poder estudiar. Claro, eso es importante porque dices, Pilar, ya no solamente que haya una escuela, que ya es mucho, sino que encima sea una escuela de calidad. Porque si voy a decir, no, es que prefiero bajarme a Huesca o prefiero irme a Teruel o a Zaragoza porque allá el centro, la calidad va a ser mayor. Eso es, a la hora de tomar una decisión de futuro, fundamental, al menos por mi experiencia. Las familias en el medio rural se plantean claramente su futuro, por dónde van a estudiar los chicos.